¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la jornada. Enseguida analizamos el fin de semana y también tenemos la consulta de Psicología del Deporte y estaremos en la Escuela de Salvamento y Socorrismo en un día en el que además José Enrique Villacorta ha confirmado que al final acabó en nada la presunta acusación de doping, de estar en una red de dopaje, pero nadie le ha reparado el daño hecho en estos últimos meses, a pesar de que después de esa denuncia falsa no ha habido ningún tipo de demostración de que se haya cometido ninguna irregularidad. Luego escucharemos a su abogado. Antes vamos con el capítulo del fútbol, con partidos importantes este fin de semana para el Atlético Astorga en Villaviciosa frente a Lealtad. Lo podréis seguir aquí en directo en la 8, y la Cultural juega a las 5 de la tarde ante el Sporting de Gijón. El domingo, además, estrenando el nuevo smoking que anoche se presentaba en Sociedad. Presentación por todo lo alto de la nueva versión del smoking que ha llevado a la Cultural esta temporada a medios informativos de todo el mundo, como modelos todos los miembros de la plantilla. Y la Cultural se ha convertido para el resto de la historia en el primer club que jugó, primer equipo que jugó vestido de smoking. Eso te da una puntita de diferencia respecto al resto. Llega una equipación ahora en blanco y en negro con pantalón y medias y más elementos como puños y botones para parecer realmente un frac sobre el terreno de juego. El club leonés servirá además de apoyo a la labor de promoción de los valores del deporte al ser la imagen de la organización catarí Save the Dream, y parte de los ingresos se destinarán a este fin. Con nuestro social partner Save the Green, que se preocupa de los valores en el deporte, destinamos en un acuerdo que tenemos con ellos un 10% para sus causas y para sus actividades. Todo sea por el bien de la Cultural, porque nos hagamos más nombre en el mundo del fútbol y porque demos mucha publicidad a León y a la Cultural sobre todo. Ya hay 2.000 unidades del nuevo smoking que se estrenará oficialmente este domingo en el partido de Liga y en los 3 siguientes encuentros. Bueno, pues el smoking que ya está a la venta en la tienda oficial y por internet. Tiempo ahora para la Psicología del Deporte. Ricardo González de Siteco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hablábamos tanto de los deportistas de élite siempre como de los deportistas amateur, y hoy íbamos a tocar un tema importante porque a veces no se sabe por qué después de una serie de entrenamientos surge una pequeña crisis, ¿no? De repente ese temor a, no sé si al fallo o por lo que sea, se sufre ese parón. Pues sí, realmente es un poco pues analizar los casos que más o menos pues a lo mejor vemos nosotros desde la consulta, ¿no? Y que no siempre son jugadores de élite, sino que son personas incluso que practican el deporte por necesidad, es decir, son personas que a lo mejor están preparando una oposición y su rendimiento, que es la clave, ¿no? Su rendimiento no es acorde a los resultados que ellos esperan, ¿no? Entonces, la primera causa de que surja una crisis en un deportista, sea por necesidades de estos para preparar una oposición, sean amateur o sean profesionales, es tener claro que algo está afectando a su rendimiento. Eso parece obvio. Y una de las cosas que primero tenemos que objetivizar es si es real ese bajo rendimiento o simplemente es porque esa persona tiene los objetivos excesivamente altos para conseguir una determinada meta. Generalmente suele ocurrir con esos objetivos que esa persona se está planteando, bien sea una oposición o bien sea unos resultados en cuestiones de correr a nivel amateur o bien sea cuestiones deportivas, bien sea en equipos o bien sea en deportes individuales, ¿no? Pero eso parecería obvio que es una bajada en el rendimiento, pero también te acuden personas que tienen una lesión o por ejemplo es que somatizan esa ansiedad o ese estrés, y son personas que pueden tener problemas de estómago. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, que puede haber una causa física en eso. Sí, es una de las cuestiones que es lo que se llama la somatización del estrés, ¿vale? Que tú vas al médico y lo normal es que vayas al médico porque te duele el estómago, lo normal es que vayas al traumatólogo porque te duele la espalda, o que vayas al fisio porque te duele la espalda. ¿Qué es lo que ocurre? Que detrás de eso pues hay un problema de ansiedad que por mucho tratamiento que haya o no mejora lo suficiente
o no llegas o no desaparece, ¿no? ¿Durante el tratamiento le aconsejas que pare la actividad o puede compaginarlo o no? En teoría, lo primero que habría que hacer es evaluar a esa persona. Habría que analizar desde cuáles, por ejemplo, si compite en equipo, pues habría que evaluar desde la cohesión del equipo. Luego, si ya es individual, incluso si trabaja en equipo, lo primero que hay que trabajar y valorar es la autoestima de esa persona, la motivación, que esos objetivos que él se plantea sean unos objetivos lógicos y razonables. Entonces, si planteamos unos objetivos lógicos y razonables y esa persona es capaz de entenderlo, no tiene por qué dejar de practicar esa actividad, siempre y cuando no haya lesiones, por ejemplo, que la somatización puede producir, como rupturas musculares, o produzca una lesión que le incapacite. Pero sí, a lo mejor, en ocasiones, es aconsejable parar un tiempo para poder fijar esos objetivos y fijar unos objetivos más realistas y poder hacer un análisis más profundo de lo que le está ocurriendo. Porque ya lo hemos tratado en alguna ocasión, pero es curioso y es importante que incluso esa situación de ansiedad a veces es la que está detrás de una lesión, ¿no? Sí. Esa rotura muscular, esa sobrecarga, aparece a lo mejor no por el sobreentrenamiento, sino por una cuestión más psicológica. Más psicológica, porque hay una presión. Por ejemplo, una de las causas que puede aparecer esto es la sensación de fracaso que puedas tener ante tu entrenador, o si estamos hablando de personas profesionales, ante una marca que te patrocina, o incluso ante un público, o ante tus propios compañeros de oposición o tus propios compañeros de entrenamiento, ¿no? Entonces estamos viendo que hay personas que no saben aceptar las críticas o no saben llevar esa presión. ¿Qué es lo que ocurre? Que se están marcando unas metas y unos objetivos que no son acordes a lo que él y los entrenamientos que él está haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso, a la hora de volver al entrenamiento, esa persona no rinde ni siquiera en el entrenamiento. Imagínate que además, si estamos hablando de no tiene motivación porque no hay competiciones cercanas, o yo veo a largo plazo esa oposición, o veo a largo plazo esa competición para la que me estoy preparando, puedo perder esa motivación. Pero lo de la práctica del ejercicio, nosotros no aconsejamos, salvo que hay una lesión que lo impida, debido a que uno de los instrumentos que utilizamos es los autorregistros, que les cuesta mucho trabajo hacerlos, porque para ir evaluando, ¿no?, el porqué, ¿no? A medida que esa persona va practicando, porque una de las técnicas que nosotros utilizamos con ellos también es la visualización, es decir, tenemos que prever posibles situaciones que me voy encontrando para estructurar unos planes de entrenamiento, o unos planes o estrategias para afrontar eso que le está ocurriendo, o esos pensamientos que le vienen que le impiden centrar la atención a la hora de estar compitiendo, o que le hacen perderla a la hora de estar en una carrera, o en qué punto se empieza a mirar para ver si está, porque una de las cosas es la autoevaluación. En vez de dedicarte a correr, visualizar, ver esas sensaciones, pues intentamos focalizarlo de una manera negativa, es decir, estoy viendo cómo no soy capaz de llegar, cómo no soy capaz de rendir, cómo no soy capaz, y son las autoverbalizaciones, o las verbalizaciones que los corredores, los jugadores, sean equipos o sean a nivel individual, se van diciendo a ellos mismos, ¿no?, que hay que cambiarlas. Ten en cuenta que nosotros somos lenguaje interno. Imagínate una carrera de fondo, tú vas constantemente hablando contigo. Si tú ya de primeras tienes una comunicación negativa hacia ti, lo que estás haciendo es autodestruirte, y lo que estás haciendo es y no motivarte, y lo que estás haciendo es perder la atención y la concentración, que es súper importante a la hora de jugar un partido, a la hora de correr una carrera. Lo más importante es esa concentración. Entonces, ten en cuenta que la atención es lo primero, y la atención mantenida es la concentración. Si yo tengo pensamientos que me están infiriendo mentalmente, que me impiden prestar la atención en lo que yo tengo que hacer, que es la realización de un ejercicio, la realización o la práctica de un juego, va a bajar mi rendimiento. Entonces, es muy importante que cuando vayamos a afrontar esas prácticas, la persona nos vaya registrando, nos vaya diciendo esas situaciones que ella va teniendo, para nosotros crear estrategias en común. Y ese estudio, perdona Ricardo, tiene más o menos una duración estimada de lo que más o menos puede, o depende mucho de cada persona. Depende de cada persona y de lo que haya, sobre todo de lo que haya retrasado o los objetivos que le hayan impedido realizar, ¿no? Hay personas, y sobre todo una de las cosas es la confianza que las personas puedan tener
en el psicólogo, porque hay personas que todavía el psicólogo, y más en deportistas, se consiguen considerando que es absurdo, que es una tontería y que no sirve absolutamente para nada. Si no hay esa confianza, es muy difícil que esa persona te manifieste sus inseguridades, te manifieste sus propios miedos, porque lo que tratan de mostrar es simplemente lo contrario. Es decir, si tú tienes miedo a fracasar, lo que tratas es demostrar es que eres fuerte. O sea, es muy fácil, porque tratas de ocultar eso que estás pasando por dentro. Cuanto más tratas de ocultar, más subes la ansiedad y todavía rindes menos. Porque lo que estás tratando es de demostrar a la gente, no a ti mismo, lo que tú eres capaz de hacer, porque nadie mejor que nosotros mismos, si fuéramos capaces de hablar con nosotros mismos, sabemos en realidad en qué estado de forma estamos, hasta dónde podemos rendir y cuánto sacrificio estamos dispuestos a dar, sobre todo en la gente amateur. Pues vamos, si te parece, Ricardo, a quedarnos con ese consejo y seguimos ahondando, porque yo creo que es un tema muy interesante y le ha pasado a muchas personas el que de repente pues se corta esa progresión en un momento determinado, ¿no? Y sobre todo que no haya abandonos, ¿no? Y el abandono de la práctica. Lo iremos viendo. Pues Ricardo, gracias por estar con nosotros en este viernes y nos vemos el próximo mes. Pues aquí estaremos. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y seguimos aquí en La Jornada. Seguimos en La Jornada y hablamos de atletismo y con un caso espinoso en los últimos 8 meses, esa investigación de una presunta red de dopaje contra el entrenador leonés José Enrique Villacorta. Al final no se ha aclarado nada, no ha habido ningún delito demostrado, pero como decía esta mañana en la rueda de prensa convocado multitudinaria con muchos atletas, nadie puede ahora devolverle el daño que se le ha hecho en estos 8 meses, después de una denuncia curiosamente anónima, con lo cual tampoco ahora se puede defender contra nadie. Esto es lo que explicaba el abogado de Villacorta. La fuente de la información, la fuente del correo denuncia, como ellos dicen, no la han revelado. No la han revelado en ningún momento. En ningún momento han dado ningún tipo de datos sobre esa fuente. Y además esa fuente o la persona que ha dado esa información tampoco ha aportado ningún tipo de pruebas. O sea, se ha permitido el lujo de acusar, de dar una información respecto a un profesional, a una serie de profesionales con un reconocido prestigio, es grave, y no ha dado ninguna prueba de lo que estaba diciendo. Bueno, pues precisamente 3 corredores leoneses van a estar este fin de semana en el Europeo de Cross. Hemos estado antes de viajar a Francia con uno de ellos, con Jorge Blanco. Ha sido un gran año, ya desde que empezó con la medalla en el Campeonato de España de Cross, el bronce, luego el título de campeón de España, mi primer título en categoría sub-23 y una pena no haber ido al Europeo Sub-23, que era el gran objetivo de este año. Bueno, un Europeo de Cross es muy difícil saber porque no vas con ninguna marca, no tienes, por así decirlo, un seguimiento de los atletas con los que vas a competir, pero bueno, yo creo que un puesto entre los 20-25 primeros me dejaría bastante contento y luego por equipos a ver qué tal se nos da. Bueno, y gran éxito está teniendo la Escuela de Salvamento y Socorrismo de León. Está con nosotros su responsable, José Manuel Díez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, espectacular, ¿no? Porque hablar de una ciudad como León, con más de 1.700 niños y niñas apuntados, eso dice mucho, ¿no? Del trabajo que estáis haciendo. ¿A qué se debe este éxito, José Manuel? Bueno, el éxito tampoco sabemos por qué es el motivo, pero fundamentalmente es por lo atractivo que es el deporte en sí. A los niños se les enseña a nadar, a bucear, a arrastrar el maniquí, a utilizar material de salvamento y sí, la verdad es que hemos tenido ya un crecimiento un poco fuerte este año al aumentar las escuelas de salvamento no solamente en León Capital sino en la provincia. Concretamente pues tenemos en Ponferrada, en Bembibre, en Valencia de Don Juan, en Astorga, en La Bañeza y el crecimiento pues está siendo bastante grande. Estamos hablando además de un deporte que es doble porque les enseñáis, como en cualquier otra situación, a nadar perfectamente, pero luego también esas técnicas de salvamento, de socorrismo, aparte de servirles para ellos mismos, para el compañero que tienen al lado que pueda tener una situación de riesgo en un momento determinado, también de alguna manera les forma, ¿no? Porque si en el futuro quieren ser socorristas, pues tienen una vía abierta, ¿no? Con este camino. Sí, el objetivo principal es la prevención, o sea, evitar los accidentes en piscina. Y en base a eso pues les enseñamos el salvamento a nivel deportivo y a nivel profesional. A nivel deportivo practiquen un deporte y a nivel profesional, pero luego cuando tengan 16 años puedan sacarse los diplomas acreditativos o los certificados que necesiten para poder trabajar a nivel de piscinas, parques acuáticos, playas, lagos, etcétera.
Y lo bueno siempre es la prevención, ¿no? Porque afortunadamente, que yo recuerdo, no ha habido casos llamativos en nuestra provincia, y eso también supongo que tendrá algo que ver con esta escuela, con que la gente y los niños cada vez tengan, los nadadores, más conocimientos, ¿no? Sí, el objetivo principal, te voy a repetir, es ese, y sobre todo evitar el tema de ahogamientos. Concretamente en España este año, según el informe nacional de la Real Federación Española, en el medio acuático en España han muerto casi 400 personas por imprudencias, negligencias o llámalo de otra manera. El objetivo primordial es que el niño, cuando se caiga al agua, sepa lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cómo tiene que salir, cómo tiene que nadar, etcétera. Y luego, si entre comillas puede ayudar a un compañero suyo, pues por eso usamos técnicas de remolque, técnicas de arrastre y prevención, sobre todo en el medio acuático. Y sobre todo, importante empezar a esas edades tempranas, porque supongo que cuando hablamos de imprudencias, tanto en el medio acuático, en piscinas, como cuando llega el verano en el mar, que ahí quizás si vemos realmente verdaderas situaciones de imprudencia, pues ya a esas determinadas edades ya es más complicado, ¿no? Luchar contra la imprudencia de personas que no se lo toman o que no tienen esos conocimientos, ¿no? Sí, fundamentalmente, y por eso hacemos campañas preventivas de accidentes en piscinas y en playas, precisamente para evitar este tipo de accidentes. Bueno, José Manuel, tienes en tus manos un libro que has escrito junto a otros 2 autores, además lo habéis presentado a gran nivel en el Consejo Superior de Deportes. Supongo que ahí nos podremos encontrar muchos consejos, ¿no?, que hay para evitar eso que hablábamos, esas situaciones de riesgo, ¿no? Sí, fundamentalmente es a nivel preventivo, pues va más enfocado a las técnicas de rescate y lesión medular. Técnicas de rescate enfocado a los socorristas. Hemos hecho un estudio durante casi 20 años, esta es la segunda edición, la primera hicimos hace 10 años. Esta está mucho más completa porque trata aspectos más específicos como la lesión medular. La lesión medular en el medio acuático es un medio que tampoco se ha tratado mucho, en este caso hemos intentado aplicar todas las técnicas que hay, y gracias a la ayuda que hemos tenido del Centro de Traumatología aquí del Hospital de León, que nos han aconsejado para la mejora, manipulación de accidentados en el medio acuático, etcétera, creemos de que está bastante acertado lo que son las técnicas de control de accidentado de lesión medular en el medio acuático. Entonces, darles las gracias a ellos también por la aportación que nos han hecho. Porque esas lesiones medulares, por desgracia, siempre son noticia, ¿no? Cuando pues en un mal salto hacia la piscina pues se producen esas situaciones de riesgo, ¿no? Sí, te puedo comentar que los socorristas que estamos en las piscinas habitualmente no hacemos solamente curas, como la gente piensa, sino atendemos muchísimas traumatismos, es decir, golpes, caídas. Entonces tenemos que manipular correctamente bien los accidentados, tanto el medio terrestre como el medio acuático. En el medio terrestre sí hay protocolos, pero en el medio acuático pues no hay muchos protocolos que digan cuál es el mejor camino a seguir. Entonces nosotros nos hemos dedicado en este libro fundamentalmente a técnicas de remolque, extracción de accidentados en el medio acuático y manejo del material como es el aro, el tubo y la boya de rescate. Bueno, pues ahí está ese libro que supongo además se podrá adquirir en las principales librerías de la ciudad. Bueno, de momento lo distribuye la Real Federación Española. ¿A través de la Federación, a través de Internet sí, se puede conseguir? La promotora de este libro es la Real Federación Española, tiene el apoyo del Consejo Superior de Deportes, y el objetivo es que en un momento llegue a todos los profesionales de salvamento y socorrismo para que aumenten sus conocimientos en el mundo del rescate. Pues seguro que va a ser una herramienta de gran ayuda. José Manuel, gracias por estar con nosotros, por acercarnos a esta escuela de salvamento y socorrismo, y enhorabuena por ese libro. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima entonces. Pues vamos ya a despedirnos, se nos va el tiempo, el lunes regresamos en La Jornada. Feliz fin de semana, amigos. Adiós.